Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés preparado, preparada para reflexionar a lo largo del episodio de hoy sobre otra de las competencias de inteligencia emocional interpersonal. En este caso es la capacidad de delegación. La capacidad de delegación nos habla de la habilidad de la persona para asignar tareas y responsabilidades a otros miembros del equipo, permitiendo que estos utilicen sus conocimientos, sus capacidades para completar dichas tareas. Es una capacidad esencial en el liderazgo, ya que permite que el líder pueda centrarse en tareas estratégicas y de mayor impacto. Permite también que los colaboradores se puedan ir desarrollando y puedan estar cada vez más empoderados. Los líderes necesitan hoy en día tener muy desarrollada esa capacidad de delegación, es algo muy valorado en las empresas porque además les permite poder tener 4 beneficios importantes. Por un lado, optimizar el tiempo, tanto su tiempo para poder centrarse en las tareas críticas, estratégicas, como también para poder optimizar el tiempo del equipo. Por otro lado, el desarrollo del equipo. Esto implica esa capacidad de delegación que los miembros del equipo van a poder desarrollarse y van a poder utilizar y emplear nuevas habilidades que aumenten también su confianza. Por otro lado, mejora la eficiencia del equipo y de los resultados al organizar mejor el equipo y esa priorización y delegación de tareas. Por tanto, aumenta la productividad y fomenta también la confianza, facilitando un ambiente de trabajo de confianza, entonces, de respeto y de empoderamiento y desarrollo de los miembros del equipo. Esta competencia de capacidad de delegación está, por tanto, relacionada con otras competencias que ya hemos visto anteriormente, como son el desarrollo de otros, la capacidad de organización y planificación, el autocontrol, la confianza y la orientación a resultados. ¿Cómo puedo ir desarrollando mi capacidad de delegación? Te invito a que reflexiones sobre los siguientes puntos y que anotes esas reflexiones por escrito. Por un lado, es imprescindible una reflexión previa sobre la identificación de qué tipo de tareas, qué tipo de trabajo sí que puedes delegar. No todas las tareas seguramente se pueden delegar y seguramente no a todos los miembros del equipo. Entonces es interesante que reflexiones previamente sobre qué tareas son realmente estratégicas y críticas en las que tienes tú directamente como líder que tomar decisiones o donde debes enfocarte y concentrar tu atención. Antes de comenzar a delegar algo, necesitas reflexionar si realmente esa tarea a nivel de importancia o de estrategia en la organización es algo que sí que puedes delegar. No quiere decir esto que no puedas delegar tareas que sean complejas. Ahora bien, siempre recordando que el último responsable del resultado de esa tarea vas a ser tú como líder. Por otro lado, te invito a que reflexiones también e incrementes ese autoconocimiento y ese conocimiento de tu equipo. Es decir, que reflexiones sobre en ese autoconocimiento sobre tus propias fortalezas y tus propias debilidades. Cuáles son las facetas en las que tú destacas y cuáles otras son interesantes que desarrolles o cuáles son tus áreas de mejora. También que hagas esta misma reflexión con otras personas, con los miembros del equipo, es decir, cuáles de esas debilidades que tú puedes tener puedes también apoyarte en otros miembros del equipo que las tengan como fortalezas, ¿no? Es interesante también a la hora de delegar ver cuáles son esas capacidades en las que puedes ir equilibrando tus debilidades con otras fortalezas de otras personas y también esas capacidades de las personas del equipo que sea interesante desarrollar, ¿no? Y que les puedas acompañar y motivar en el desarrollo en esa delegación o asignación de responsabilidades. Te invito también a que reflexiones en cómo es la comunicación a la hora de delegar. Esa comunicación debe ser muy clara y muy transparente, delimitando muy bien cuáles son las expectativas, cuáles son los objetivos, cuáles son los plazos
para cada tarea delegada. La información es necesario que fluya de una forma muy transparente, que haya una comunicación muy clara, que las personas sepan qué es lo que tienen que hacer, con qué recursos o con qué apoyos cuentan para hacerlo, y además que esas comunicaciones sean también periódicas, de forma que puedas corregir también o puedas acompañar a las personas para que puedan realizar las tareas que les has delegado de una forma eficiente. Piensa si proporcionas suficiente información para que los colaboradores tengan éxito en la ejecución de las tareas. Hay algunas preguntas que hubieran sido interesantes de tratar antes de llegar a la conclusión final del trabajo, o algunas comunicaciones que hubiera sido interesante tener para poder facilitar el éxito del trabajo. Piensa en todo esto y cómo puede, sobre todo, fomentar una comunicación clara que ayude en esa delegación de tareas. Te invito también, al delegar las tareas, que definas muy claramente cuáles son las prioridades. Es interesante que todo el equipo tenga una visión compartida, que sepan muy claramente cuáles son los objetivos del equipo, para que a la hora de delegar esas tareas sepan también cuál es el criterio a la hora de priorizar las tareas. Es importante que también el equipo, todos los miembros, sepan quién está ejecutando cada tarea, quién es el responsable, cuándo lo están haciendo, por qué lo están haciendo. Es decir, que haya una comunicación muy fluida entre todas las personas del equipo. Para eso puedes utilizar, por ejemplo, herramientas de gestión de proyectos en las que todos los miembros del equipo estén muy informados de cuáles son las tareas que cada uno hace. Proporciona también recursos y apoyo a todas las personas cuando delegues tareas y cuando delegues proyectos. Es muy interesante que sepan que pueden contar contigo para esos recursos, para lo que necesiten, para poder tener ese apoyo. Es decir, no es delegar y olvidarte, sino que es necesario hacer reuniones de seguimiento para poder dar apoyo a las personas cuando delegamos las tareas. Es también interesante reflexionar si necesitas hacer inversión en formación. Es lógicamente algo que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, el formar a las personas, pero para poder delegar necesitamos asegurarnos de que tienen la formación y los recursos internos necesarios para poder llevar a cabo las tareas encomendadas. Te invito también a que reflexiones sobre cómo puedes dar confianza a las personas, cómo puedes empoderarles. Es importante confiar en la capacidad del equipo al realizar las tareas, y que también puedan trabajar de una forma autónoma, sin que realices microgestión con ellos, micromanagement. Sí que haya un apoyo continuo, pero dejando que la persona sea la que realice la tarea. El cómo llega a los objetivos y a los plazos sea algo que la persona pueda decidir de forma autónoma. Y también, por último, es importante ofrecer feedback y también ofrecer reconocimiento, que las personas tengan esa retroalimentación de cómo han realizado el trabajo, de qué ha sido lo positivo, que otras cosas podrían haber hecho de forma diferente, que los colaboradores hagan esa reflexión después de haber delegado la tarea, una vez que se observen los resultados, y que también ofrezcas reconocimiento y haya esa valoración del trabajo bien hecho, que los colaboradores reciban ese crédito por la tarea ejecutada con éxito, y que eso les permita poder seguir ganando esa confianza y poder seguir desarrollando las habilidades necesarias para seguir creciendo. Ánimo con todas estas reflexiones y con ir entrenando tu capacidad de delegación, y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.